casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. A ver, estamos frente a un escándalo. Otra vez Argentina, superándose a sí misma, vive una crisis económica tremenda. En el año 2015 los argentinos eligieron a Mauricio Macri como presidente. Un empresario millonario cuya propuesta era sacar a Argentina del populismo. Lo remarcaba varias veces en su campaña. Lo hace cumpliendo las recetas neoliberales de los 90, cumple las instrucciones dadas por el FMI, liberaliza los mercados externos, suspende el control de cambios, lo que en ese momento y ahora también se llama el cepo bancario, intenta atraer inversiones extranjeras, elevando enormemente las tasas de interés. Elevando enormemente las tasas de interés, digamos, eso a un nivel que le costó muchísimo a los argentinos. En el campo social castiga a los más pobres, hay tarifazos, quita los bonos a los jubilados, recorta los planes sociales, pues la evaluación sería un verdadero desastre. Un desastre que le costó a los argentinos 70.000 millones de dólares. Macri recibe una economía con un dólar que costaba 13, hoy día el dólar cuesta 60 pesos, una tasa de desempleo al 7% alta, hoy está al 11%. Se cerraron, según propios registros, información oficial argentina, más de 25.000 empresas grandes. La deuda con la que Macri recibe el país era de 55.000 millones. Hoy la deuda con Argentina al FMI son 275.000 millones. La inflación no se contuvo, está al 60%. Y en estas semanas pasaron cosas interesantes, cosas que a los bolivianos nos interesa. Hubo corridas bancarias y el anterior domingo Macri tuvo que recurrir al cepo bancario. ¿Qué quiere decir? Vuelve a las medidas proteccionistas. Con algunos cambios cosméticos, Macri tuvo que volver al lugar de donde prometió sacar a los argentinos, es decir, vuelve a las políticas económicas proteccionistas. ¿Qué pasa en Argentina? De eso vamos a hablar en nuestra primera parte y para eso hemos invitado al programa a especialistas en el tema. Con nosotros está José Gabriel Espinosa. José Gabriel, como siempre es un gusto tenerte en Esta Casa No es Hotel. Bienvenido. Gracias, Susi. Un gusto estar acá. Con nosotros también Jaime Bravo. Jaime, hace tiempo que no te veíamos en Esta Casa No es Hotel, así que es un gusto tenerte con nosotros. Un gusto estar contigo, Susi. Un saludo a los panelistas y a toda la teleaudiencia. Con nosotros también Pablo Rosell. Pablo, qué gusto tenerte con nosotros. Susita, para mí el placer. Muchas gracias por invitarme y un saludo a la teleaudiencia y a todos ustedes en la mesa. Quédese con nosotros en Esta Casa No es Hotel, que esta noche vamos a hablar de temas económicos, temas que nos interesan directamente a nosotros porque estamos hablando de lo que tenemos en el bolsillo. Quédese con nosotros. Volvemos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche estamos hablando del tema económico. Nos hemos hecho la pregunta si es posible que haya problemas, es posible que a futuro, en el presente, haya problemas en la economía. Y todo esto porque en la semana hemos visto que han caído la entrada de remesas desde la Argentina y una serie de otras afirmaciones de las que vamos a hablar más adelante. Me interesa mucho el tema de la Argentina. Es un país vecino y digamos que han ido sucediendo cosas en la política que han tomado como ejemplo en muchas oportunidades el tema del gobierno de Macri. Pablo, estamos en Esta Casa No es Hotel con un público amplio y me gustaría que nos puedas explicar brevemente, de forma resumida, qué es lo que está pasando en la Argentina. Un buen sector de la prensa argentina califica el macrismo como una administración desastrosa, muy parecida a la de Maduro, ¿no? Con las distancias evidentemente de cada uno de los modelos, pero cuyos resultados han sido tan desastrosos en una u otra economía. Lo que yo quiero que nos hagas es una introducción, ¿no? Y nos cuentes qué es lo que ahora está pasando en la Argentina. Bueno, básicamente es una cuestión de no poder manejar ciertos desequilibrios macro que se han presentado desde hace mucho tiempo,
pero no solamente en la economía latinoamericana o argentina, sino yo diría en la economía mundial. O sea, en este momento yo creo que estamos viviendo lo que se podría llamar como el rebote de la crisis del 2008, de la crisis financiera mundial del 2008, que se ha originado esencialmente en los países más desarrollados, en las economías más avanzadas, que tienen tres problemas principales. El primer problema que tienen las economías más avanzadas es que toditas están sobreendeudadas. Óscar Ugarteche se hace mucho la burla de las economías avanzadas y dice que son los países ricos altamente endeudados. Ese es el primer problema. El segundo problema es la hiperconcentración del ingreso que tienen. Y el tercer problema estructural de las economías avanzadas es esencialmente el de la economía estadounidense, que no está pudiendo lograr los niveles de competitividad y de desarrollo tecnológico que se necesita para crecer, y en este momento está con una fuerte competencia de la China. Todos estos desequilibrios se están trasladando a los mercados mundiales. El comercio mundial ha estado desacelerándose desde el 2011 aproximadamente. La Argentina, Brasil, América Latina han empezado a sufrir estos efectos. Bolivia no mucho, por suerte. Nosotros todavía mantenemos un nivel de estabilidad bastante interesante. Y entonces esa serie de desequilibrios que están generándose en las economías avanzadas las está sufriendo América Latina, las está sufriendo Argentina, porque ha sufrido justamente en los mercados en los que Argentina se estaba especializando más, han caído mucho los precios, no han podido recuperar su nivel de ingreso de divisas. Esa caída de los niveles de divisas en la economía argentina obviamente está generando desajustes en el tipo de cambio. Han tratado de resolverlos a través del mercado financiero, no han podido, porque yo creo que los instrumentos que han utilizado han sido instrumentos demasiado riesgosos para cualquier economía. Se han endeudado por 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para tratar de mantener sus reservas, pero creo que las medidas que han adoptado no han sido las más adecuadas, y ahora están teniendo que regresar a lo que era el cepo cambiario, es decir, vamos a contener y vamos a controlar la venta de divisas, porque no podemos seguir permitiendo que caigan las reservas en el Banco Central argentino. A ver cómo les va. Por esta cuestión de la fuga de divisas. Claro, o sea, Argentina es un país que es una economía mediana, con un sector exportador importante, pero que está sufriendo los embates de la caída del comercio a nivel internacional. Entonces su sector exportador no está generando la cantidad de divisas suficiente como para sufragar, si tú quieres, como para bancar las importaciones que requiere el país. Pero además los analistas sostenían, Pablo, no sé si estás de acuerdo y si es así, que hubo además mucha salida a propósito de divisas. Como no había confianza en el sistema financiero argentino, pues estas divisas salían a distintos bancos, etcétera. Claro, o sea, hubo una fuga de divisas importantes a través del mercado financiero en Argentina, y yo creo que ese es uno de los elementos que no se han manejado adecuadamente. Yo creo que no deberían haber liberalizado de esa manera su mercado financiero, porque justamente en esta situación había una altísima probabilidad de que fuguen divisas. Estaban en una situación muy complicada. Los activos financieros argentinos no estaban con una buena calificación los últimos 2, 3 años. ¿Por qué iban a creer que abriendo el mercado financiero, subiendo las tasas de interés, iban a poder reponer de nuevo sus niveles de reservas? Eso es un razonamiento quizás muy básico, ¿no? En todo caso, entraron, como ya había sucedido con la Argentina a fines de los años 90 y a principios de los 2000, mucho capital de corto plazo para hacerse con los altos intereses, y una vez que les pagaban los intereses, se salían. A ver, José Gabriel, eres un analista económico que sueles criticar las medidas proteccionistas. Varias veces lo has hecho en este programa. Desde esa perspectiva es que quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo podemos entender que cuando un presidente como Macri, a cuento de sacar a un país del populismo, lo lleva al desastre que hoy día, al descalabro económico que hoy día estamos viendo en Argentina? Porque lo que hizo fue realmente agarrar el modelo que estaba
el modelo económico que estaba en Argentina y cambiarlo radicalmente, 180 grados, digamos, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva crítica a las medidas proteccionistas, ¿cómo analizas lo que está sucediendo en Argentina? A ver, he escuchado el análisis que hacías tú al principio y la verdad que estoy en desacuerdo en gran parte de ese análisis. Básicamente porque Macri no es de ninguna manera el ejemplo de las recetas neoliberales. Y de hecho ese es el gran problema que hoy día está enfrentando la Argentina. Gran parte de los desequilibrios que mencionaba Pablo hace unos minutos son equilibrios heredados, ¿no? No solo del gobierno de los Kirchner, sino de gobiernos anteriores. Argentina es el mejor ejemplo de cómo vivir en crisis durante 50 o 60 años, ¿no? Entonces, claro, en la medida que estos se van acumulando y se van generando, pues empiezan a ser cada vez más difíciles de sostener. Es una economía con una gran cantidad de subsidios. Mauricio Macri ha eliminado algunos, se sigue manteniendo una gran cantidad de ellos. Es una economía donde, por ejemplo, el gasto en seguridad social es enorme, es 4 veces más lo que representa en promedio en países parecidos a la Argentina, economías medianas, con pésimos servicios, evidentemente. Entonces, ahí hay una serie de problemas estructurales que Macri no ha podido resolver por este tema del gradualismo. Ahí también hay que agregarle una operación política que ha mellado el tema de la confianza. Hoy por hoy en la Argentina, cuando uno mira los números fríos, resulta, por ejemplo, que la Argentina tiene un déficit del 2.5% del PIB. Luis Arce mataría por tener ese déficit. Bolivia tiene 8% de déficit del PIB, ¿no? En términos de endeudamiento respecto del PIB, está por debajo de lo que sucede en Bolivia, ¿no? Entonces, cuando uno mira la macroeconomía que le gusta, Argentina, perdón, está en 57, 58%, que es mucho más alto que Bolivia. 60. Bolivia está cerca al 26, 27, y hemos vivido toda la vida cerca del 50. El histórico está ahí. O sea, evidentemente las cifras macroeconómicas no cuentan toda la historia que está detrás, ¿no? De este tema social que al que tú hacías mención. Ahí el gran problema que tiene hoy día la Argentina es un tema de falta de confianza. Cuando hablaba Pablo del endeudamiento, por ejemplo, es cierto, ha habido capital que ha venido a ganar plata y luego irse, pero también ha llegado capital a invertir en Vaca Muerta, por ejemplo, que es un problema que debería llamarnos mucho la atención a nosotros. El 2011, cuando Macri empieza a atraer capitales, gran parte de esa capital llega a Vaca Muerta. Y si bien hoy día no está teniendo resultados en el corto plazo, esa atracción de inversiones probablemente sea la mina de oro que salve a la Argentina los próximos 7 o 10 años a costa de dejar de importar gas de Bolivia, por ejemplo. Entonces, ahí hay una serie de consideraciones que deberíamos hacer respecto al tema argentino. ¿Qué opinas sobre esta cuestión de que Macri haya vuelto al cepo bancario? Porque efectivamente lo que apunta Pablo es real. Han ido una serie de inversores, ¿no es cierto?, una vez que han recibido esa tasa de intereses que incluso bordeaban el 30, el 40%, que eso en cualquier economía sería una cosa impensable, impagable, ¿no es cierto? Y han retirado, una vez recibidos los intereses, han retirado inmediatamente los capitales, lo que ha provocado una fuga de divisas de 70.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero, pues... Sí. A ver, ¿qué es lo que ha sucedido en la Argentina? No es el mismo corralito del 2001. 2 PIBs enteros de Bolivia. Exacto. A ver, no ha pasado lo mismo, no es el mismo corralito que se ha puesto en el 2000-2001. Hoy día, por ejemplo, lo que se ha hecho es restringir las operaciones de agentes que no son personas para el cambio de dólares y la salida de dólares de la Argentina. Lo que tenía Cristina. Lo que tenía Cristina. Las personas pueden comprar hasta $10.000 mensuales previa certificación, que por cierto es algo que sucede en casi todos países del mundo. Hoy día en Bolivia, tú por ejemplo, cuando vas a comprar $7.000 o su equivalente en bolivianos, tienes que llenar un formulario y justificar de dónde viene la plata y para qué la estás usando. Bueno, es básicamente eso. Cuando tú sales al exterior con más de $10.000 en cualquier país del mundo, tienes que llenar un formulario declarando la salida de esos dólares, en algunos casos pagando impuestos, en otros no. Pero básicamente eso es lo menor, digamos, ¿no? O sea, ese es un ajuste casi cosmético, que yo estoy de acuerdo contigo, que, bueno, llenar los formularios y que cada individuo puede sacar hasta los $10.000. Lo interesante
que parece como medida es que a los exportadores, ¿no es cierto?, vuelven a el cepo bancario. Sí, evidentemente ahí, por eso te digo, Mauricio Macri no es de ninguna medida lo que llaman neoliberal. El gradualismo... Bueno, en esta última semana no es lo que podríamos llamar liberal, porque antes liberalizó. Lo que hizo antes es tratar de levantar restricciones que evitaban la expansión de el mercado, ¿no? El mercado no ha confiado en Mauricio Macri, eso es cierto. Eso es algo que hay que señalar. ¿Por qué no ha confiado? Porque básicamente las medidas que Mauricio Macri ha tomado no terminaron de ser nunca ni chicha ni limonada, ¿no? Este factor de... Ahora, evidentemente hay un tema social ahí que había que controlar. Cuando Mauricio Macri llega al gobierno, las cifras de pobreza te decían que Argentina tenía 25% de pobres, y luego la CEPAL dice, ups, nos equivocamos, resulta que teníamos 50% de pobres. Entonces, no estoy justificándolo, evidentemente ahí hay un problema serio de lectura de la situación. Habría que haber sido más consistente en desconfiar de los gobiernos anteriores sobre cuán fácil es maquillar las cifras macroeconómicas. O ir de a poco, ¿no? Lo ha hecho, de hecho ha ido tan de a poco que ha perdido la confianza muy rápido, ¿no? Entonces, a esto juntarle lo que dice Pablo, que el contexto internacional se ha degradado de manera muy, muy rápida y que va a afectarnos a todos, pues ahí evidentemente le afecta primero a la Argentina, que depende mucho de dos sectores, el agroexportador y la ganadería. La ganadería, que sí, son los sectores a los que nosotros queremos apostar por los próximos 5 años. Entonces, ahí también habría que empezar a mirar a la Argentina como un modelo a no seguir. Querido Jaime, ¿en qué crees que se equivoca Mauricio Macri? Una pregunta interesante. Yo creo que el error de Macri nace de concepción. Él conocía perfectamente los problemas estructurales que tenía Argentina en su momento y él comenzó a lanzar una serie de medidas en su discurso que eran totalmente liberales. Más allá de que en los hechos, por temas de presión social, para evitar el conflicto político, haya decidido ir de forma más pausada, creo que el mayor error es lanzarse con un discurso totalmente liberal, un cambio radical, dejando el populismo que él llamaba de la señora Kirchner de lado. ¿Para qué? Para abrir el mercado en Argentina, sin tener una lectura clara de cuál era la estructura que se tenía el triángulo económico, social y político. Eso le ha causado una serie de problemas. Confió demasiado en que los mercados internacionales iban a dar una sonrisa al estilo que él estaba implantando de atraer divisas, de generar inversión extranjera, etcétera, etcétera. ¿Dónde viene el problema? Cuando realmente no puede controlar con las medidas que realiza los 13 puntos que él había dicho que se iban a frenar. Primero, quitar el cepo cambiario para tener una devaluación controlada. Segundo, que la inflación no iba a pasar al 20% en su primera gestión, situación que no pudo cumplir. Y tercero, abrir los mercados. Cuando una economía quiere ser eficiente, con un dólar que se va devaluando, un dólar que va ganando valor respecto a la moneda local, uno de los factores importantes es que la economía pueda garantizar un cierto superávit, porque si no hay superávit no hay crecimiento. Creo que en la historia de la propia Argentina, el año 67, si no estoy equivocado, y después del 2002 también pudo aplicar una medida de ese tipo, que la aplicaron mucho los países en el periodo posguerra, Alemania, Japón, que comenzaron a depreciar sus monedas, pero con una situación donde tenían y podían garantizar un superávit. En el caso de Argentina no ocurrió eso. El año pasado, más o menos en mayo, cuando la Fed decide incrementar en 0,25 su tasa de interés, ahí es donde se ve realmente lo que ocurría y la debilidad que tenía el modelo que estaba planteando el señor Macri. Viene una debacle total, sube la tasa de interés a la más alta que tienen todos los países del mundo en este momento. Está alrededor, creo que el año pasado estaba en promedio en 60%, si no estoy equivocado. Llegó hasta 60, es verdad. En promedio, además, porque habían algunas tasas que estaban por encima del 70, otras que estaban por debajo del 50, pero en promedio 60% es una locura. Saca el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que tiene desde mi punto de vista una grave complicación. El Fondo Monetario Internacional pone una serie de restricciones que pueden ser adecuadas para ciertos modelos económicos, para ciertos entornos macroeconómicos, que es lo que Pablo mencionaba, cómo está la crisis, si hay un crecimiento, una desaceleración de la economía, etcétera, etcétera. Pero en este caso lo que hace es ceder un poco
poco tu soberanía económica. Ya no puedes tomar decisiones del mismo modo, más allá de que sean buenas o malas las restricciones que te pone el Fondo Monetario Internacional, comienzas a generar ciertos compromisos. Claro, vienes de entrada compromiso, ¿no? Exactamente, que en algunos casos son buenos, como mencionabas, el tema de bajar el déficit, por ejemplo, eso es muy importante, que le ha costado, pero tiene un déficit que es bastante razonable. No sé si acabará en el compromiso, si no estoy equivocado, para este año tenía que llegar al 0%, pero probablemente se aproxime a la meta que le ha planteado el Fondo Monetario Internacional. Y al final, luego de todo este periodo de crisis, vuelve a lo que él dijo que iba a anular, luego de un proceso electoral que ha sido muy duro. Ahí las PASO fueron muy duras con el modelo que presentó el señor Macri, que como bien dicen los antecesores, no ha sido ni chicha ni limonada. Planteó un programa liberal, porque ese era el corte que estaba planteando, pero en el camino lo fue transformando, pero al final no estaba ni de un lado ni de otro lado. Su equipo macroeconómico no ha sabido responder a la altura que necesitaba en ese momento la sociedad argentina, y hoy por hoy tiene un cepo cambiario, que es el que dijo que iba a cambiar, con algunos matices, ¿no? Pero el dólar blue está el dólar leak, que es el que utilizan para sacar dinero a través de agencias de bolsa. Para las empresas también hay otros mecanismos que pueden ir para las personas que no pueden tener, cuentas en el extranjero, pueden tener otros mecanismos, pero en general creo que las medidas que ha tomado el señor Macri desde el punto de vista macroeconómico, sin tomar en cuenta las sociales, no han sido buenas, y probablemente por lanzarse una aventura de la cual él tenía conocimiento, pero no ha sabido encarar adecuadamente un plan que le permita llevar adecuadamente el proceso que él marcó. Si me permites, Susita, para complementar lo que Jaime dice, o sea, detrás de todas las medidas de Macri para tratar de retomar los equilibrios macroeconómicos, exclusivamente con medidas en el mercado financiero y cambiario, tenemos que tener en cuenta de que no ha sido toda la Argentina, digamos, la que ha perdido, no ha sido toda la población argentina la que ha perdido. Ha habido una fracción de la población argentina que se ha beneficiado enormemente de todas esas medidas, que han podido introducir su capital, bicicletear el capital, ganar los intereses, claro, luego sacar el capital todo afuera. Aquel que tenía capital. Que tenían dólares y que podían sacar los dólares más o menos libremente, no para reinvertirlos en Argentina, sino para aprovecharse de estos mecanismos financieros, la bicicleta financiera, los bonos LEVAC, etcétera, y luego sacar su capital afuera a algunos territorios de refugio. Entonces, una cosa es que muy yo te quería importante tomar en cuenta eso, porque Pablo, no todos pierden igual. Una de las cosas que más se le criticó al kirchnerismo era el control, que el Banco Central controle la venta de dólares, ¿no? Cuando llega Macri, suspende la medida y termina subiendo el dólar a más o menos un 400%, si hacemos. Con respecto a eso, Pablo, la idea era controlar, digamos, las divisas y la inflación. Mi pregunta es, ¿por qué no pudo controlarlos? Mira, mi sospecha, o sea, sin haber revisado demasiado en detalle los datos, está basada en lo que te estoy mencionando. Es decir, si tratas de restablecer tus equilibrios económicos solamente con medidas en el mercado financiero, cambiario, elevando tu tasa de interés, yo creo que las autoridades argentinas ya deberían haberse preocupado cuando su tasa de interés estaba por encima del 20%. Claro. Cuando ya sube por encima del 40%, prácticamente se llama eso en el mercado internacional que son bonos basura. Cuando siguen haciendo eso, me parece que probablemente no han tomado en cuenta quién está ganando, quién está perdiendo y qué es lo que está realmente sucediendo al interior de la estructura económica de la Argentina. Y probablemente podían haber empezado a poner una serie de restricciones antes de que esta situación se salga de control como se ha salido hasta el momento, ¿no? Yo creo que mucho del problema de la Argentina tiene que ver con el tipo de mecanismos financieros que han utilizado para supuestamente restablecer su equilibrio macro, ¿no? Y que han ido, como te digo, en contra de una parte importante de la población que no es la que está en posesión de las divisas, y ha ido a favor de una minoría de la población que sí podía jugar en el mercado financiero y bursátil. José Gabriel, ¿por qué la crisis de Argentina no contagia la economía boliviana?
A ver, son varias cosas. Yo creo que sí hay problemas que se están transmitiendo, solo que la relación que tiene Bolivia con Argentina en gran medida es informal. Cuando uno mira la balanza cambiaria entre Argentina y Bolivia y saca el gas, pues lo único que queda son las bananas, ¿no? Después parece que no le exportamos absolutamente nada a la Argentina y Argentina no nos vende absolutamente nada a nosotros. Pero vas a Tarija, a Villazón, a Bermejo y encuentras infinidad de productos argentinos. Cuando uno mira las remesas que vienen de Argentina, Argentina es creo que el cuarto país que nos manda remesas, está después de Brasil, después de Estados Unidos, está después de España. Entonces pareciera ser que en cifras no nos llega, pero por la experiencia, 2001, el año pasado, a mediados del año pasado, el peso se devalúa y de pronto empiezas a ver una alta demanda de dólares de los agentes privados en Bolivia al Banco Central, ¿no? Y de pronto vos ves en las casas de cambio, en las ciudades fronterizas, que van reemplazando a los negocios que antes vendían ropa, juguetes, electrodomésticos o lo que sea. Entonces, evidentemente ahí hay un factor de contagio que nosotros no estamos pudiendo medir, porque gran parte de la economía que nosotros tenemos, la relación comercial que nosotros tenemos, está por abajo. Ese es uno. El otro tema es que, más allá de la crisis y de todo este despelote social que hay en la Argentina, o que por lo menos vemos a través de los medios, pareciera ser que nuestros migrantes, que esa es nuestra principal relación con Argentina, deciden permanecer en la Argentina y no volver. Bajan las remesas, pero no suben la cantidad de personas que están volviendo a la Argentina. Y eso debería llamarnos mucho la atención, ¿no? O sea, algo pasa en la Argentina que más allá de la crisis todavía hay cierta esperanza de seguir manteniendo tu actividad económica, tu persistencia allá, tu vida allá, como boliviano. Saben que van a mejorar, quizás, ¿no? Y bueno, y pareciera ser que ven... Es una cosa tan fluctuante las crisis en Argentina. Exactamente. O sus Entonces, niveles de rentabilidad no han caído tanto como para intentar dejar toda la vida que tienen allá, porque ya han invertido y ya están en negocios. Sí, es decir, no puedes dejar todo el capital, ¿no?, de la mitad de tu vida en un país para regresarte al tuyo donde no tienes nada. Decías, entonces, de la gente que gana y pierde, pareciera ser que los nuestros están ganando allá. Entonces, o tienen demasiada inversión. Yo creo que puede ir por los dos motivos. No hay un estudio claro, pero sí, la gente que se ha ido a Argentina ha comenzado a invertir mucho en capital, en pequeñas empresas, en tener una vivienda, en tierras, etcétera, ¿no? etcétera. Y ya tiene una cultura de vida. Es como cualquier otro país del mundo. O sea, si hay mucha crisis, no es que vas a volver a tu país de origen inmediatamente, sino a Estados Unidos con la crisis de los 30, se hubiera quedado desierta. La diferencia, ¿no?, entre el migrante que va a Bolivia, o por lo menos a los países limítrofes, es que siguen manteniendo, y las remesas son un proxy de eso, para quien nos ve en la casa, proxy es una variable aproximada que nos permite medir cosas que están entre líneas. Que sigan mandando remesas significa que ellos siguen teniendo vinculaciones acá, ¿no? Entonces, evidentemente, no es que se han ido definitivamente como la gente que se pueda ir a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Jaime, hace unos días el periódico El Deber publica que los bolivianos residentes en Argentina ya no están mandando la misma cantidad de remesas que mandaran antes. Creo que, de hecho, publica, creo que el dato que llegábamos a 79 millones... y ahora se ha reportado a 40 y pico millones. No recuerdo exactamente bien el dato. ¿Eso cómo le afecta a la economía boliviana? A ver, afecta porque las remesas son una fuente de ingreso que nos ayuda a construir nuestras reservas internacionales, la solidez que tenemos en cuanto a este indicador. Sin embargo, también hay que mensurarla, ¿no? No tengo el dato exacto, pero creo que Bolivia recibe alrededor de 1.200 millones de dólares y de esos 1.200 millones de dólares, Argentina creo que aportaba tradicionalmente alrededor del 10%, 11%. Sí. La última creo que es 7%, pero creo que en el histórico tenemos un 10, 12%. Ha caído, me parece, al 7%, que ya venía descendiendo, ¿no? O sea, merced a la situación argentina, que no estaban pudiendo mandar, me imagino, el mismo monto a las familias, y con las últimas medidas que seguramente se les va a complicar un poco más el envío, pero no es algo que vaya a afectarnos. Obviamente, cualquier caída en los ingresos es motivo de preocupación para las autoridades, seguramente analizarán las formas de mejorar esta situación, y también es importante aclarar eso, ¿no? Que es importante, es fundamental que se tomen las medidas y controles necesarios para evitar que ingresen muchos productos por contrabando, que podría darse ese hecho. Seguramente ya se está dando, si uno va hacia el sur del país, están ingresando. Perdón que te corte, pero son más o menos 100 millones de dólares promedio por año que llegan de la Argentina por canales oficiales. Eso es más o menos el 20% de lo que se distribuye en bonos en Bolivia.
O sea, tampoco es una cifra despreciable, ¿no? Cuando uno habla de bonos, de esta política de redistribución... Cuando lo comparas 500, con eso. Claro. Pero cuando hablas con todo lo que realmente componen las exportaciones, los ingresos de No, capital, evidentemente, etcétera, depende contra qué compares, obviamente. Claro, ¿no? pero Desde un si punto son de vista importantes financiero, los bonos, por las supuesto. remesas también Por son eso muy decía importantes. que seguramente el gobierno está tomando, me imagino que está tomando algunas acciones para ver cómo paliar este hecho que está ocurriendo. No es despreciable, por supuesto, pero no es que va a destrozar la economía boliviana. A eso voy. No Sí, es que va a causar acuerdo. un impacto de ese tipo. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, que volvemos en un programa interesantísimo, de los que más me gustan. Estamos hablando de economía. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de economía, un primer bloque que hemos hablado de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo en realidad con Argentina, una crisis económica brutal que ahora mismo está viviendo el país vecino. Jaime, ya quiero entrar un poco a nuestros temas. Algunos analistas hablan de la necesidad de cuidar las reservas mediante el recorte a la inversión pública y también el recorte al gasto público. ¿Te parece necesario hacer esto? ¿Qué otras opciones tendría el país para evitar que las reservas caigan, que no se había recorte? Las reservas internacionales son muy importantes porque son básicamente el colchón financiero, el soporte de la estabilidad que tiene un país. Nos permiten hacer emisión de moneda, nos sirven como una medida para ver si somos una sociedad sujeta a crédito, un país sujeto a crédito, etcétera, etcétera. Durante el último tiempo hemos visto que las reservas han ido disminuyendo, pero nuevamente depende de la visión. Tenemos una disminución de la reserva porque estamos enfrentando un déficit que es el déficit comercial, que durante los últimos años ha ido mermando nuestras reservas, y por otro lado dentro del país también tenemos un déficit fiscal, es decir que nuestro gasto está por encima de nuestros ingresos, el gasto fiscal que hace el gobierno, salarios, empresas, inversión, etcétera, etcétera. A ver, desde el punto de vista financiero fundamentalmente, tienes dos visiones. Una visión que te dice no, resguardemos todo, pongamos las puertas a la producción que vamos a realizar y comencemos a restringir costos, comenzamos a restringir gastos, quitamos todas las partidas que no sean adecuadas y ya. La otra visión es que puedes aprovechar las circunstancias del entorno, obviamente bajo un análisis adecuado del entorno macroeconómico, y comienzas más bien a fomentar otros tipos de elementos, haces inversión en otro tipo de elementos que te ayuden a generar más ingresos. Entonces, lo ideal en una situación como la que tenemos en este momento es tener una visión de mediano y largo plazo. ¿Qué puedes hacer hoy? Seguramente las autoridades desde el Ministerio de Economía deben estar muy conscientes de este hecho de que estamos atravesando por estos dos déficits, y seguramente ya habrán previsiones de cómo disminuir el gasto. Pero algo que yo no haría desde el punto de vista de una visión de mediano y largo plazo es restringir la inversión. La inversión es fundamental, obviamente una inversión inteligente que mida los riesgos, que mida hacia dónde vas a invertir y qué va a generar esto con los efectos que los economistas llaman los efectos multiplicadores, que es la elasticidad básicamente que tienes a que otros sectores se beneficien de las inversiones que tú estás realizando. Entonces yo creo que desde ese punto de vista lo que se tiene que hacer es realizar inversiones que dinamicen la economía interna, que seguramente es un aporte, no es la única medida, pero aporta al desarrollo económico del país y a mantener los niveles de producción, mejorar el sector exportador. Tenemos problemas por lo que mencionabas justamente, el descubrimiento de vaca muerta, que por ahí en unos años nos perjudica. Hay que ver qué tan evolucionado está el tema en Argentina, si va a ser el próximo año, en 2 años, en 5 años, en 10 años, pero que en algún momento nos va a restringir una fuente de ingreso. Y segundo, comenzar a mejorar el sector productivo, el sector de servicios de nuestro país y ver alternativas. Hemos visto que las autoridades, desde un punto de vista proactivo, han buscado atraer inversión extranjera. Tenemos inversión para el tema del Salar de Uyuni, hay empresas alemanas, hay empresas chinas, y lo mismo están haciendo en diferentes sectores. Algo que he notado que me parece favorable es que ha habido un acercamiento con el empresariado privado que es sano para la economía. El empresariado privado tiene que ser un partícipe fundamental del quehacer macroeconómico. ¿Por qué? Porque ellos van a generar empleos, van a poder
poder generar elementos de exportación. Hace un par de semanas veíamos, y creo que sería una primera exportación de carne. Lo ideal es comenzar a generar elementos que nos permitan mejorar nuestros ingresos. Un factor muy importante es la exportación de servicios, porque hablar solamente de algo que veía un poco en algunas de las propuestas de los diferentes partidos políticos, de restaurar la matriz productiva, que me parece interesante, pero en una sociedad como la que tenemos hoy en día, me parece un poco retrasado. Vivimos en una época en la que realmente las transacciones, la información, la velocidad de intercambio de los bienes y servicios es muy dinámica, y ahí deberíamos generar más bien incentivos para mejorar esta producción de servicios, para mejorar el lado de los ingresos. Es decir, por un lado, mejorar los ingresos, y por el otro lado, ser muy estrictos con los gastos que se realicen. Pablo, muchos analistas sostienen que ven que en Bolivia en el 2020 va a haber una crisis. Sustentan esta hipótesis en la caída de reservas internacionales, la caída de los precios de los minerales, la disminución en la producción de gas, la caída de remesas. Todos estos elementos llevarían a pensar que el 2020 habría una crisis económica. ¿Es así, Pablo? Yo creo que probablemente no la vamos a pasar tan bien como la hemos pasado hasta el año 2015, digamos, ¿no? Pero no me parece muy responsable ese tipo de aseveraciones o de anuncios, habida cuenta de que la economía boliviana todavía está capeando bastante bien el temporal, en primer lugar, y en segundo lugar, incluso entidades que son muy poco sospechosas de ser oficialistas nos están dando tasas de crecimiento que son bastante interesantes y que van a ser superiores al del resto de América Latina. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estaba previendo en abril de este año que la economía latinoamericana iba a crecer hasta fines del 2019 en 1.4% aproximadamente, ¿no? A Bolivia el mismo fondo le estaba dando una tasa de crecimiento de 4%, es inferior en 0,5% a las proyecciones oficiales. Para el próximo año, para el 2020, el Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer al 3.9%. Para el 2021 al 3.8%, o sea, medio que nos están bajando una décima cada año porque saben que la situación no va a ser tan buena, etcétera. Pero tú ves las proyecciones del fondo, o sea, no son proyecciones oficiales, y incluso ellos saben que vamos a crecer, en primer lugar, por encima del resto de América Latina, y en segundo lugar, las proyecciones de crecimiento que ellos tienen son de todos modos, año a año, son proyecciones de crecimiento superiores a la tasa de crecimiento poblacional, por lo tanto vamos a tener de todos modos un crecimiento del PIB per cápita superior, más allá de lo que digan las cifras oficiales. ¿Y esto por qué? Porque nuestra situación no es tan delicada como la de la Argentina, nuestra situación no es tan delicada como la del Brasil. Todavía tenemos colchones financieros, todavía nosotros tenemos margen fiscal para invertir, incluso si es que necesitáramos aumentar un poco el nivel de endeudamiento externo. Coincido completamente con Jaime, tenemos que afinar mucho más la puntería ahora si es que nosotros queremos invertir. Ya no estamos en las mismas condiciones de antes, pero hay un margen interesante como para mantener un nivel de estabilidad durante el corto plazo, ¿no? Digamos hasta el 2021, tal vez hasta el 22, ¿no? Pero obviamente haciendo algunos ajustes que son importantes, ¿no? Tenemos que mejorar la calidad de la inversión, tenemos que ver también la calidad del gasto público, lo que menciona Jaime, estas articulaciones con el sector privado son interesantes. Hemos empezado ya con la producción de etanol, eso nos debería dar algún respiro en términos de importación de combustibles, el biodiesel también, y yo creo que hay varias otras áreas en las cuales se pueden generar este tipo de articulaciones virtuosas entre el sector público y el sector privado que te permiten oportunidades productivas que al mismo tiempo te están protegiendo tu sector externo porque te generan mayor producción interna, ¿no? José Gabriel, ¿por qué los economistas liberales quieren un ajuste en la inversión y el gasto? Digamos, ¿no hay otras soluciones dentro de esta misma escuela que ajustar y por tanto que dejar de crecer? Porque el ajuste trae contracción, ¿no? A ver, para empezar, tú puedes crecer quemando árboles,
Si tu economía produce carbón, vas a crecer quemando árboles y no creo que sea la idea de desarrollo que queremos para el país. En los últimos años nos hemos enfrascado en esta discusión de somos los campeones del crecimiento, tenemos la medallita de oro por tercer, cuarto, quinto, sexto año consecutivo, indicadores macroeconómicos y demás. Y el problema es que detrás de eso hay una serie de vulnerabilidades que se están acumulando poco a poco. El PNUD ya lo ha dicho, en Bolivia han salido 2,5 millones de personas de la pobreza, pero 1 millón ha vuelto en los últimos 2 años. Así, de la nada, de una pequeña bajada de precios, de una contracción del gasto público en alcaldías y gobernaciones, porque para que la gente se entere, ya ha habido contracción del gasto público, solo que se ha contraído a estos 2 niveles de gobierno y el nivel central ha concentrado más gasto y es el que está gastando más hoy día. Por eso el presidente entrega canchitas, colegios, plantas de etanol, bioetanol, lo que sea que fuera. Entonces, ahí hay un gran problema, ¿no? O sea, tus vulnerabilidades se han ido acumulando. Una economía con un altísimo empleo informal, muy fácil de perder en una situación de desaceleración. Una economía con capital humano que si está formado, pues empieza a mirar hacia afuera, porque los precios y demás que se les paga a ellos, a los salarios que ganan este nivel de empleo no son los mejores, ¿no? Una economía con una serie de deficiencias, si bien ha habido una gran cantidad de inversión pública en los últimos 13 años, hoy día estamos descubriendo que tenemos problemas de salud, tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de coordinación con el sector privado. 13 años después de este tipo de políticas nos enteramos que es necesario el sector privado para poder sostener crecimiento. Entonces, evidentemente ahí hay una... ¿Tú crees que se acaban de enterar? ¿Había una alianza del 2011 con el sector privado? Hubo una cumbre, yo estuve ahí, ¿no? Que terminó en una declaración y nunca se viabilizó. De hecho, creo que hay un decreto que nunca se instrumentó y tampoco se puso en práctica, ¿no? Recién ahora se está empezando a pensar en el tema de asociaciones público-privadas y demás, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de problemas que nos llevan a pensar que este modelo de crecimiento basado en el impulso del sector público no es necesariamente el mejor, ¿no? El problema es que, claro, mientras el sector público siga captando recursos y siga acaparando los recursos y manteniendo estas restricciones al sector privado en términos de empleabilidad, en términos de impuestos, en términos de fiscalización y control respecto a regulaciones de todo tipo, pues es muy difícil que la economía pueda desarrollar estos nuevos sectores a los que hacía alusión Jaime, ¿no? O sea, seguimos centralizando esto en torno al sector privado, en torno al sector público. Y la evidencia muestra, después ya de bastante tiempo, que muchas de las empresas que son exitosas en el ámbito del sector público requieren monopolio y subvenciones constantes. BOA, YPFB, o sea, cuando uno mira el presupuesto, hay constantes transferencias del Estado hacia estas empresas para que estas empresas puedan ser rentables. Aquellas empresas del sector público que compiten en el mercado, Lácteos Bol, Papel Bol, Cartón Bol y todas las Bol que hoy día hay, pues básicamente no son rentables. Entonces ahí te llama a pensar... Pero tampoco te tienen pérdida. Tampoco tienen pérdida. Es decir, Enatex... Bueno, pero esa se cerró... Quipus, lo de Enatex me parece que es un caso especial, se cerró. Lo que hizo el gobierno fue ir a rescatar a toda una lista de empleados que no habían pagado, ¿no? Entonces, quizás desde un punto de vista de concepción de modelo, efectivamente capaz el Estado no debió entrar, pero era gente que se estaba quedando sin sus pero derechos ese es un buen laborales. ejemplo de las decisiones que se están tomando en el ámbito productivo público. Es decir, llama la atención que se quiera seguir apostando por este nivel de ineficiencia. Por eso estoy de acuerdo con Jaime en el sentido de que habría que buscar otro modelo de gasto, otro modelo de uso de los recursos públicos que no necesariamente pasen por seguir expandiendo al sector público en el ámbito productivo, compitiendo con el sector privado y haciéndole difícil la vida al sector privado, ¿no? Hablaba él de la atracción de inversiones. Este es el peor año en datos en cuanto a inversión extranjera en Bolivia, ¿no? Ya Bolivia casi siempre ha representado 0.5% de la inversión extranjera que atraía al país. Este año hemos caído por debajo del 0.2%. Pero ha sido para todos, ¿no? Es lo mismo para América toda Latina. América Por eso les Latina, estoy digamos, hablando en o sea, porcentaje. claro, Por eso les sí. estoy hablando en porcentaje. Antes era 0.5% de algo, hoy día es 0.2% de menos.
lo que significa mucho menos. Es que como dicen las abuelas, cuando llueve moja a todos, digamos. Y bueno, nos está pero parece que a Bolivia no moja absolutamente nada. No, o sea, me Entonces, refiero ya llevamos 4 rondas del presidente tratando de atraer inversión extranjera a un montón de sectores y no lo está logrando. Está bien, tenemos a la empresa alemana en litio, pero es una empresa que no tiene, digamos, las credenciales de otras empresas más reconocidas en el sector. Argentina y Chile son hoy día en la región los líderes en explotación y desarrollo del sector de litio, aun cuando nosotros tenemos más reservas en teoría. Atraer inversión china siempre es peligroso. Hay un debate mundial respecto a por qué China se acerca a los países y cuál es la forma en la que lo hace. No sé si es la mejor, no sé si es la que uno quiere para un país que se quiere desarrollar. Entonces, en ese sentido, seguir apostándole a este modelo de crecimiento basado en decisiones centralizadas desde un gobierno que solamente mira elementos macroeconómicos y no toman en cuenta estas vulnerabilidades que no le afectan al gran empresario, le afectan a la señora que tiene que vender los caramelos en la esquina de la calle cuando está lloviendo, y ese es su único capital, o al chico que tiene que limpiar el parabrisas en el semáforo. Esos problemas no se han solucionado todavía. Jaime, después de lo que nos ha expuesto José Gabriel, y tú nos decías que habías hecho una lectura de los programas de gobierno, los programas económicos de gobierno que hace la oposición, ¿no te llama un poco la atención que ninguno de los programas de gobierno critica de forma sustancial el modelo económico Evo? En realidad nos habla... O sea, luego de tantas críticas y todo esto, ¿no? Digamos que cuando analizamos las propuestas en la parte económica, vemos que el que trata de generar algo diferente podría ser Bolivia dijo no, pero tampoco es una generación diametralmente diferente ni responde más allá de que su candidato se presenta, por lo menos es la imagen que me llega a mí como un candidato de orden liberal. En los hechos, en lo que escriben, no se presenta de esa forma, probablemente por lo que ocurrió en Argentina, ¿no? Que comenzaron a hacer una propuesta que era totalmente liberal y se dieron cuenta que en los hechos no es tan fácil. Yo creo que en torno a lo que dicen los dos panelistas, toda gestión tiene luces y sombras, ¿no? Entonces lo que hay que medir es no puede ser todo malo ni todo bueno. Prescindir o carecer de un modelo estatal, yo no sé si hay una economía que no haya partido de un modelo estatal con sus vaivenes, con las diferentes escalas de grises, que haya coadyuvado al desarrollo de un país. Ahí tenemos Codelco, por ejemplo, en Chile, que es básicamente el ingreso de Chile, ¿no? Pero es una empresa que tiene la regulación estatal, el control estatal, etcétera, etcétera. Yo creo que a lo que tenemos que apuntar realmente como país, que yo veo que hay esfuerzos, hay empresas que ido mal, de acuerdo, pero creo que se han tomado en algunas de ellas acciones oportunas para el cierre que debió hacerse. En otras seguramente habrá que analizar más, etcétera, etcétera, pero es un modelo basado en gestión. ¿Quiénes son los gestores? Porque más allá de que seas público o privado, si los ejecutivos que tú tienes en las empresas, si las autoridades tienen una cualidad de gestión que permite aprovechar los recursos de forma eficiente, con seguridad que los resultados van a ser adecuados para cualquier tipo de empresa, sea estatal o sea pública. O sea, el carácter de privado, público, cuál es más eficiente, yo creo que queda en manos de quiénes son las personas que están realizando la gestión en esas empresas. Absolutamente. Bueno, me voy al ejemplo que tú pones de Chile, ProChile. Cuando uno habla de vinos, cuando uno habla de productos del mar, básicamente es un impulso que se ha dado al sector privado a partir de una vinculación con el sector público que les ha abierto mercados, que les ha facilitado la innovación, que incluso a veces les ha facilitado acceso al crédito, pero siempre en una lógica de trabajo conjunto. Y eso es algo que no se ve en Bolivia. O sea, en este modelo de gestión no hay una cultura, digamos, de trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Yo creo que la cultura de trabajo en conjunto se va a ir construyendo a medida que se vayan desarrollando las experiencias y a medida que se vayan cometiendo errores y a medida que se vayan resolviendo esos errores. Y más allá de eso, perdón, Susilvia, que me parece interesante, sí, más allá de la cultura y lo que tú mencionas, es un tema de precariedad en los sectores. Por ejemplo, hay un fuerte impulso que se ve en turismo, que a mí me parece interesantísimo, justamente para mejorar el nivel de reservas, etcétera, etcétera, que pueda la gente entrar al país. Es un tema de servicio donde tratamos de atraer gente del extranjero, que el sector privado por sí solo probablemente no podría hacerlo. Entonces ahí la participación que el Estado tiene es fundamental. Obviamente ahí lo importante es que los gestores de esta iniciativa estatal sean adecuados
adecuados y velen porque los ingresos vayan en crecimiento, que sean sostenibles y sustentables, que es lo que hablan ustedes. Pablo, los objetivos, ¿no? Pablo, volviendo a la Argentina, hubo mucha euforia de los sectores conservadores cuando Macri gana las elecciones. Sus asesores de comunicación, los asesores de comunicación de Macri, logran convertirlo en la bandera de la revolución ciudadana contra el político tradicional. Muchos consultores políticos han comparado la campaña de Macri con la campaña de Carlos Mesa en esta cuestión de centrarse mucho en las redes, de bailar en las calles, de subirse al bus, de abrazar y de Carlos no hablar. Mesa no baila. Baila, en la Plaza Tarija estaba bailando. No hablar de nada sustancial, ¿no es cierto? Pero, digamos, cuando uno lee el programa económico de Comunidad Ciudadana, no se cuestiona de manera sustancial, reitero, el modelo económico Evo, ¿no? Ninguno habla de devaluar, ninguno habla de retirar los bonos, de hecho hablan de mantenerlos, ninguno habla de retirar ninguno de los subsidios, hablan de mantenerlos, tampoco hablan de privatizar, ¿no es cierto? ¿Quién más? Bolivia dijo no, habla de repensar no, la legislación, de cómo se atrae inversiones, pero no hablan de privatizar. Acá Óscar Ortiz dijo que de eso ni hablar, ¿verdad? Entonces, en sustancia, no está cuestionado el modelo económico que propone, que ejecuta Evo Morales. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Lo que pasa es que no se necesita un replanteo a nivel estructural del modelo que estamos viviendo en este momento. No se necesita, no ha entrado en crisis. José Gabriel menciona algunos de los elementos que tienen que ser ajustados, es evidente, hay varios ajustes que hay que hacer, pero son ajustes de fine tuning, ¿no? O sea, son microajustes, son ajustes pequeños, no necesitas hacer ningún tipo de ajuste estructural en el modelo, no necesitas cambiar los parámetros estructurales. Evidentemente tienes que hacer una vinculación un poco mayor con la inversión extranjera para que venga un poco más, porque eso te beneficia. No vamos a vivir en un entorno en el cual vivíamos hasta el 2015, por ejemplo, que la renta fiscal era tan alta que tú prácticamente podías generar el 10, 15, 12% de inversión solamente con la espalda del Estado. Eso ya no va a suceder. Necesitas un poco más de inversión extranjera seguramente para poder equilibrar eso. Se están dando pasos interesantes en términos de vinculación público-privada. Como digo, no ha habido una cultura de vinculación público-privada virtuosa en el país prácticamente nunca en la historia. Ahora se está empezando a generar esa cultura. En la medida que se den los pasos necesarios, se van a cometer errores, los errores se tendrán que ir resolviendo, pero no son ajustes estructurales. No necesitamos ningún salvador de la patria, porque la patria no necesita ser salvada. Estamos en un rumbo bueno, o sea, es un rumbo bueno, no es tan bueno como era hace varios años. Tenemos que tener en cuenta que Brasil y Argentina, que son más del 30% de nuestro mercado externo, están sufriendo problemas terribles, y eso evidentemente nos está afectando por la vía de las exportaciones y de la renta petrolera, pero no estamos en una situación desesperada que necesitemos que alguien venga y nos salve de nada. Yo creo que Bolivia se puede, si tú quieres, se puede salvar a sí misma sin necesidad de grandes cambios en el futuro, por lo menos en el futuro inmediato. José Gabriel, otro de los temas de preocupación, sobre todo por esta coyuntura, y aprovecho de enviar un saludo fraterno, una condolencia evidentemente a la familia de Pablo Suárez, que ha perdido la vida intentando ayudar como voluntario en los incendios de la Chiquitanía. Esto ha sucedido ayer y lo lamentamos mucho desde esta casa, no es hotel. Volviendo, otra de las preocupaciones es cómo afectarán los incendios de la Chiquitanía en la economía nacional. A ver, primero me adhiero a tus condolencias a la familia. Yo creo que ahí hay una cuestión muy urgente de querer cuantificar, ¿no? O sea, en las últimas 2 semanas he escuchado un montón de periodistas en cuánta conferencia de prensa puedo ver, cuánto va a costar esto.
Y es muy pronto todavía para eso. Evidentemente va a afectar, pero yo creo que más allá de la cifra, que evidentemente va a ser negativa, la zona es ganadera, no solamente era bosque, se ha quemado una gran parte de un área que produce ganado, que produce frutas, desde limones hasta un montón también produce cereales y demás. El mayor impacto va a ser en replantear el modelo de crecimiento y hacia dónde y de qué queremos vivir, ¿no? Este tema de la expansión agrícola y este impulso que le ha dado el gobierno a la expansión agrícola tiene que ver básicamente con llenar un hueco, ¿no? Estos 4.000 millones de dólares que en los últimos años hemos dejado de percibir por las exportaciones de gas tienen que llenarse para pagar el déficit, ¿no? El déficit comercial, que en gran medida es impulsado por el déficit fiscal, porque el principal exportador es el gobierno, pero también es el principal importador. Entonces, ¿a qué apostamos ahora? A la soya y a la carne. Y eso solo se logra hoy día rápidamente, expandiendo la frontera agrícola, quemando el bosque, quemando tierras, para que se pueda producir muy rápidamente. Entonces yo creo que el principal impacto, ya pensando también un poco en los programas de gobierno, va a ser más bien en los próximos 2 o 3 años, cuando la sociedad empiece a replantear de qué queremos vivir y cómo queremos producir lo que estamos produciendo, ¿no? Está clarísimo que solamente quedarnos con cifras de crecimiento, con PIB, reservas y demás, es insuficiente para evaluar la calidad de una economía, ¿no? Y hoy por hoy en Bolivia nos hemos concentrado muchísimo, tipo de cambio, RIN, déficit fiscal, crecimiento del PIB, y nos hemos olvidado de un montón de otras cosas que Pablo dice sintonía fina, pero creo que cada vez están tomando más fuerza y son cada vez más importantes, ¿no? Cómo obtenemos el peso que nos llevamos a la casa cada semana o cada mes o cada quincena es sumamente importante. Lo obtenemos en el mercado informal con autoexplotación, lo obtenemos vendiendo nuestros recursos naturales, lo obtenemos produciendo servicios. ¿Cómo obtenemos ese peso que hace nuestro consumo? Es lo que debería hoy día discutirse, más allá de estas cifras, ¿no?, macroeconómicas, que la verdad que reflejan muy poco la calidad de una economía. Jaime, yo quería hablar sobre las alertas. Esto es, bueno, un poco lo que ya les venía preguntando de la crisis económica. La crisis económica se ha vuelto un eslogan incluso de campaña, ¿no?, de campaña de la oposición. Pero la pregunta es, ¿debemos estar intranquilos? ¿Cómo podemos asegurar esa estabilidad en el marco de lo que dice también José Gabriel, ¿no? Estas reflexiones que se han puesto en la agenda política del modelo, ¿no? Aunque tengo de pronto la sensación que se han puesto en la agenda política aquí, en los centros urbanos, y de pronto en los lugares donde verdaderamente se produce. No sé hasta qué punto sea la discusión del medio ambiente es urbana. La verdad que ese es un problema serio. Exacto, ¿no? Sí. Cuando uno habla con la gente que ha estado en la Chiquitania, de pronto quizás esa no sea la preocupación por el momento principal. Capaz lo es más adelante, ¿no? Pero ¿cómo se asegura esa estabilidad? Nos has dicho mejorar, ¿no? Hoy por hoy, ahorita, digamos, ¿no? A ver, bueno, también me adhiero a las condolencias a la familia de Pablo. Algo que es importante es analizar holísticamente lo que es la economía. Sí, parecería que hablamos de puras cifras que son muy frías, que no están aterrizando, y haciendo una división de lo que mencionaba, de lo que mencionaban del tema de la chiquitanía y todo eso. Yo creo que más bien las cifras sí han aterrizado en lo que es la ciudadanía. Tenemos un gran ahorro interno. También hay, bueno, deudas internas, etcétera, etcétera, pero hay un gran ahorro interno que se tiene. El sector financiero se ha movido mucho, hay más créditos. Los bancos, que son más la autoridad de supervisión del sistema financiero, garantizan que tenemos un sistema que es sólido, con bajos índices de mora, etcétera, etcétera, más un otro ahorro que es importante, que es el del mercado de capitales, que viene dado por el Fondo de Ahorro Previsional, las AFIS con sus fondos abiertos cerrados y las compañías de seguro. Entonces, tenemos una espalda financiera que sí puede ser aplicada para seguir coadyuvando el desarrollo de la economía. No olvidemos que las empresas del mercado de capitales, el Fondo de Ahorro Previsional, actuado por las entidades del Sistema Integral de Pensiones, invierte básicamente en empresas grandes, ¿no? Participa en bolsa, en emisiones de bonos, en bonos subordinados, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese paraguas y analizando si estamos en una crisis o no, me parecería que en este momento
dando una lectura a los planes de gobierno que se tiene, es más un eslogan de campaña. Yo creo que lo importante a partir de ahora es que todas las personas que en este momento están compitiendo, el presidente Morales, el señor Mesa, el señor Ortiz, que son, creo, las opciones que se ven más claras, por lo menos en las últimas encuestas hemos visto que son las fuerzas más importantes en este momento del país, tengan una conciencia clara de hacia dónde van a orientar la economía. Va a ser fundamental debido a todas estas síntomas que estamos viendo de que eventualmente podrían decaer nuestros ingresos, que el gasto podría mantenerse fijo o podría irse incrementando, y ver cómo controlamos para evitar que en el futuro haya una crisis. Creo que no puede ocurrirnos lo que ocurrió en Argentina, que hemos estado hablando, que todos sean promesas electorales, que voy a cambiar de modelo radicalmente, que por suerte no he visto eso, lo cual hablaría de que en este momento, con los ajustes, sean muy grandes o más de forma, como menciona Pablo, es un modelo que está funcionando, que en este momento está siendo suficiente para paliar la situación económica del país, que puedan tomar en cuenta todas las variables, el cómo participa el Estado, cómo se incorpora el sector privado, y las acciones de corto plazo, desde mi punto de vista, es mantener ese apoyo y ese respaldo a todas las instituciones productivas, a la empresa privada, a las empresas estatales que funcionan adecuadamente, y hacer las correcciones con las que no estuvieran funcionando de esa manera. Creo que a partir de eso podemos ir garantizando que vamos a poder seguir capeando el temporal. Es un temporal que no nos llega solo a nosotros, ni el bueno ni el malo. El bueno nos llegó a todos, el malo también nos está llegando a todos, y en ese sentido se tienen que tomar decisiones que sean muy inteligentes. La gestión va a ser fundamental de lo que queda del gobierno actual. El gobierno que ingrese una vez que pase el periodo electoral tendrá que mantener igual una visión muy clara de cómo se va a administrar los recursos del Estado, que cada día se ven más escasos, y validar la matriz que mencionaba hace un momento, que es cómo vamos a seguir ampliando la frontera agrícola, vamos a tener una economía que sea compartida entre lo que es la naturaleza y las formas de hacer agricultura, ganadería, que hasta donde sé muchos expertos han hablado que realmente se puede. Es un poco más caro, pero sí se puede con los incentivos adecuados, porque sin duda alguna lo que ha ocurrido en Robledo y la Chiquitanía nos afecta, y hay que tomar previsiones a futuro. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel. Volvemos a las conclusiones de nuestro programa. Volvemos a esta casa, no es hotel, y a las conclusiones. Un programa sumamente interesante. Siempre hablar de economía es interesante. José Gabriel, te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros, siempre alimentando esa visión crítica. ¿Una conclusión que quieras dar? Bien, yo creo que lo que ha pasado en los últimos meses nos debería llamar mucho la atención sobre, uno, cómo estamos pensando el futuro del desarrollo. Está claro que las visiones 50, 60, 70 no aplican hoy día. Dos, el contexto internacional existe. Hasta hace unos años, hace unos meses, nos decían que Bolivia era una isla aislada de todo, y pues resulta que hoy día el contexto internacional es sumamente importante y está cambiando, y va a cambiar mucho en los próximos años. Y creo que es necesario que quien sea que sea gobierno, o quien sea que siga en los próximos años, entienda que Bolivia por sí sola no puede existir. Pero tampoco puede seguir existiendo bajo esos preceptos tan antiguos. Entonces habrá que empezar a sincerar, ¿no? Es muy difícil que en un plan de gobierno te vengan a decir la verdad. Al final del día la política hoy día es más marketing que otra cosa, pero es necesario sincerar muchas cosas en la economía que no necesariamente provengan de la crisis. No hay que llegar a la crisis para ajustar, pero hay que empezar a hacer ciertos ajustes para que nos siga yendo bien y mejor, ¿no? Jaime, tú eres analista financiero. A ver, danos una conclusión. A ver, yo creo que es muy importante que analicemos la situación actual donde nos encontramos en este momento. Bolivia ha sabido capear los temporales internacionales. Desde mi punto de vista lo ha hecho de forma eficiente. Sin embargo, hay que hacer ajustes que son necesarios, sobre todo en los temas de gestión, de dónde invertimos, para qué invertimos, cuáles son los resultados que estamos esperando de esas inversiones, que van a ser fundamentales y determinantes para cómo se va a desempeñar la economía en el futuro. No veo un estado en el cual se pueda generar un cambio
radical de modelo. Creo que tenemos que ser muy serenos al momento de tomar nuestras decisiones en lo económico, en lo financiero, hasta en lo político y social. ¿Para qué? Para que no nos ocurra lo que ha podido ocurrir con países vecinos. Creo que tenemos que pensar exactamente cuáles son las alternativas económicas que nos van a permitir tener un escenario político y un escenario social que sean los mejores para el desarrollo tanto de los agentes económicos como de las empresas y del Estado en su conjunto. Muchas gracias, Jaime, por habernos acompañado esta noche. Pablo, tu conclusión. Bueno, en línea con lo que dice Jaime también, creo que hay que hacer hay que afinar la puntería en una serie de sectores y en una serie de decisiones que se tienen que tomar, pero yo sigo pensando que Bolivia no necesita ningún salvador, se va a salvar sola, va a poder salir bien del temporal que estamos atravesando en este momento, y eso es algo que no solamente te lo dicen las cifras macroeconómicas, sino también las percepciones de la gente. Habíamos hablado en algún momento de que Argentina tenía un problema de confianza. Bolivia no tiene ese problema de confianza. Al 2025 la mayor parte de la gente cree que le va a ir igual o mejor, y solamente un 30 y algo por ciento cree que le va a ir peor. Entonces todavía tenemos una serie de variables que están yendo razonablemente bien. La gente confía en lo que se está haciendo en este momento en Bolivia, y además, a pesar de que el entorno internacional está restringiéndose cada vez más, y eso obviamente nos está empezando a afectar, tenemos todavía una serie de variables que podemos manejar, afinando mucho más la puntería, por supuesto, y con mucho más cuidado, mucho más prudencia, con pies de plomo de aquí en adelante. Muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado esta noche en esta casa, nuestro hotel. Creo que en tiempos electorales es sumamente importante hablar del tema económico, discutir justamente todo esto de lo que hemos hablado en esta casa, nuestro hotel. Creo que llevan estas reflexiones a que la gente pueda tomar decisiones correctas, las mejores decisiones que afectan a su vida personal en las justas de octubre, que ya están a la vuelta de la esquina. Gracias por haber estado esta noche conmigo en esta casa, nuestro hotel. Quédese con la programación de ATV, que ya viene nuestra serie, nuestra gran serie, La vida de Luis Miguel. Quédese con nosotros.